El día que escuché. Es solo la niñera. El olor a tarta de manzana en el horno todavía me persigue, como un recuerdo amargo de un tiempo que se suponía debía ser dulce. Aquella tarde, la cocina de la casa donde trabajaba estaba llena de vapor y sonidos apagados. El horno pitaba, la tetera silbaba, y afuera las hojas secas bailaban con el viento del otoño en Nueva Jersey. Estaba cansada. Me dolía la espalda, las rodillas crujían, pero sonreía. Era el cumpleaños de mi nieto. Lo había hecho todo con cariño, incluso el moñito azul del pastel. Y fue ahí, entre platos de colores y risas que no me pertenecían, que escuché las palabras que aún me cortan como un cuchillo. Esa señora es solo la niñera. Lo dijo mi propio hijo, Dimitri, el niño, que cargué en brazos noche tras noche en Kazán, cuando la fiebre lo hacía delirar. El mismo que me prometió, llorando, cuando nos mudamos a Estados Unidos: Mamá, aquí todo va a ser mejor. Vamos a empezar de nuevo. Dejé todo por amor, por la familia, por la esperanza. Vendí el pequeño apartamento donde viví con mi esposo, Vladislav, por más de 20 años. Vendí hasta el piano de mi madre, solo para comprar los pasajes. La promesa era hermosa. Él ya estaba trabajando en Nueva York. Decía que había conseguido un buen empleo, una casa amplia, escuela para los niños. Confía en mí, Tatiana, me dijo. Aquí está nuestro futuro. Y yo le creí. Le creí como solo alguien que ha aprendido a amar con todo el cuerpo puede creer. Llegué con 2 maletas, 3 hijos y el corazón lleno de esperanza. Pero América no era como él la pintaba. En los primeros meses me di cuenta de que algo no iba bien. Vladislav llegaba tarde. Evitaba mi mirada. Un perfume distinto en su ropa. Una distancia que crecía entre nuestras almohadas. Intenté ignorarlo. Al fin y al cabo, lo habíamos dejado todo. No podía fallar. Hasta que una noche, sin avisar, no volvió. Y cuando volvió, ya era otro hombre, con otra mujer, americana, joven, bonita, fluida. Tatiana, me dijo con frialdad en los ojos, tú nunca te adaptaste. Yo necesito vivir mi vida. No lloré frente a él. No grité. Solo abracé fuerte los pequeños brazos de Víctor, mi hijo menor, y caminé hasta el cuarto. Esa noche dormí con mis 3 hijos pegados a mí, como si el amor fuera suficiente abrigo para protegernos del abandono. Pero los años pasaron, y América los fue moldeando. Al principio me defendían, me llamaban mamá, con ese acento dulce y mezclado. Después vino la vergüenza, después el silencio. Hoy me llaman Tatiana en público y evitan hablar ruso. Víctor dice que necesita parecer más americano en el trabajo. Dimitri me evita en las fiestas. Y Irina, ella se cambió el apellido. Pero ¿sabes qué es lo más cruel? Fingen que no me conocen. Sí, fingen. El otro día vi a Irina en el centro comercial con una compañera. Sonreí, levanté la mano y simplemente pasó de largo, como si yo fuera invisible. Pero aquí sigo. Limpio casas, cuido hijos ajenos, cocino comida que nadie agradece,
Y cuando me preguntan por qué sigo aguantando todo esto, siempre respondo lo mismo. Por ellos. Porque algún día tal vez recuerden. Y aunque no recuerden, yo no dejé de ser madre. Soy Tatiana. Hoy tengo 72 años. He vivido muchas cosas, pero lo que voy a contarte ahora... esto fue demasiado para cualquier ser humano. Y por eso hoy decidí hablar. Para ti. Con el corazón abierto. Como quien cuenta una historia real, de esas que no se encuentran en los libros. Porque esta es mi verdad. Y un día tuve que elegir entre comida y medicina. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Soy Tatiana, tengo 72 años, y lo que voy a contarte ahora no es fácil, pero es la verdad, y quiero que sepas que la vida me golpeó fuerte. Pero yo seguí en pie. Porque una madre no se rinde. Después de que Vladislav nos abandonó, me encontré sola. Sola en un país que no entendía mi idioma, ni mi cultura, ni mis silencios. Recuerdo claramente el primer invierno. El viento en Nueva Jersey entraba por las rendijas de la ventana del pequeño cuarto que alquilé. Dormíamos los 4 en un solo colchón, con abrigos puestos. El sonido de los camiones en la autopista era constante, y en la madrugada las ratas correteaban por la pared. Conseguí trabajo limpiando casas. Al principio, era una señora de origen polaco que me contrató por lástima, según sus propias palabras. Me pagaba poco, pero cada centavo lo guardaba en un frasco de vidrio que escondía dentro de la estufa vieja que no funcionaba. Soñaba con ahorrar para alquilar algo mejor, para comprar libros escolares, para poder enviar a Irina a clases de piano como ella quería. Pero entonces llegó el día en que tuve que elegir entre comida y medicina. Víctor se enfermó. Fiebre alta, garganta inflamada, temblores. Lo llevé a una clínica comunitaria, donde apenas hablaban español e inglés. Nadie entendía mis papeles. Me miraban con desconfianza. Un médico joven, latino, se apiadó y me explicó que Víctor tenía una infección grave. Necesita este antibiótico, dijo, apuntando el nombre en un papel. Fui a la farmacia. $47.90. Miré en mi monedero. Tenía 40. Nada más. ¿Puedo pagar el resto después? Pregunté con la voz quebrada. La mujer detrás del mostrador ni siquiera me miró. No. Tiene que ser completo. Volví a casa, con las manos vacías, con el corazón en 1000 pedazos. Abracé a Víctor. Sentía su cuerpo ardiendo. Me senté en el suelo del baño y lloré. Ese fue el momento más bajo de mi vida. Pero esa noche, Irina entró al cuarto, me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, no quiero que llores más. Yo voy a aprender inglés.
Yo te voy a ayudar. Sus palabras me dieron fuerzas, y al día siguiente vendí mi único abrigo de invierno, el que me había regalado mi hermana antes de irme de Rusia. Con ese dinero compré el medicamento. Víctor sanó, y yo también, un poco, porque aprendí que, aunque me quitaran todo, aún me quedaba el amor. Y eso no se compra ni se vende. Pero no todo fue tan fácil. Con el tiempo, mis hijos comenzaron a cambiar. Ya no querían hablar ruso en casa. Nos van a molestar en la escuela, decían. Irina empezó a pedirme que no la buscara en público. Dmitri me corrigía la pronunciación delante de sus amigos. Y una tarde, mientras preparaba borscht con remolacha y pan negro, ese olor tan mío, tan de mi tierra, Irina entró a la cocina y dijo: ¿podemos comer algo más normal? Fue como si me arrancaran una raíz del alma. ¿Sabes lo que se siente cuando tus hijos se avergüenzan de tus costumbres? Cuando te niegan. Cuando lo que tú eres ya no les sirve. Cuando el amor de madre no cabe en su mundo nuevo. Y sin embargo, yo seguía ahí, sirviendo platos que no me pedían, lavando ropa que no me agradecían, aguantando palabras que dolían más que golpes. ¿Y sabes por qué? Porque sigo creyendo en ellos. Porque en algún rincón de su memoria debe quedar algo de mí, de la mujer que cruzó un océano, de la madre que vendió su abrigo, de la abuela que hace tartas aunque nadie se las pida. Y si algún día regresan, quiero que me encuentren de pie, no quebrada, no llena de odio, sino viva, con dignidad, con mi acento, con mi historia. Soy Tatiana, y esta es solo una parte del relato que tengo para ti. Una mañana, mi hijo me dijo: no digas que eres mi madre. Soy Tatiana, y hoy tengo 72 años. He vivido guerras, pérdidas, inviernos crueles. Pero ninguna herida me dolió tanto como la que me hizo mi propio hijo aquel día. Fue en primavera. Los árboles ya estaban cubiertos de flores rosadas en las veredas de nuestra calle. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Había limpiado toda la casa para la visita de unos amigos que Dmitri traería del trabajo. Yo quería agradar. Me puse mi vestido azul más bonito. Me peiné como cuando iba a conciertos de piano en Kazán. Preparé vareniki, un plato que él amaba cuando era niño. Estaba emocionada, tonta de mí. Pensaba que se sentiría orgulloso, que les diría: ella es mi madre. Vino de Rusia y luchó para darnos esta vida. Pero cuando llegaron, algo cambió en su rostro. Dmitri me miró, como si yo fuera una vergüenza. Me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Su voz, seca: mamá, por favor, no hables en ruso. Y no digas que eres mi madre, ¿sí? Solo di que ayudas en casa. Me quedé muda. Los platos temblaban en mis manos. Sentí cómo se me apagaban los ojos. ¿Te avergüenzas de mí?, le pregunté, apenas susurrando. Él desvió la mirada. No es eso. Es que ellos no entenderían. Se me rompió algo por dentro, como si una cuerda muy tensa se cortara de golpe. Me encerré en mi cuarto. No bajé a la cena. No comí. No dormí.
Solo miraba el techo recordando las noches en que él lloraba de bebé y yo lo acunaba, recordando cómo cargué con mochilas, trabajos dobles, pies hinchados, todo por ellos. Y ahora yo no existía. Yo era la señora que ayuda. Pasaron los días. El silencio entre nosotros creció. Y un día decidí hablar. Le dejé una carta en la mesa, con mi mejor caligrafía. Le dije que no necesitaba que me llamara mamá en público si eso le molestaba, pero que, en mi corazón, él siempre iba a ser mi niño, y que algún día, cuando tuviera hijos, entendería que no era una cuestión de idioma ni de costumbres, sino de amor. Amor sin condiciones. No respondió, pero esa misma noche me dejó una taza de té en la puerta del cuarto. Pequeño gesto, pero lo tomé como un hilo frágil que aún nos conectaba. Años después, vi lo mismo repetirse con Víctor. Él trabajaba en un supermercado. Un día fui a visitarlo. Quería llevarle un pastel de miel, su favorito. Cuando llegué, lo vi hablando con unos compañeros. Me acerqué, contenta. «Vitia, traje algo para ti», dije con una sonrisa. Él se tensó. «Ah, gracias, señora», y se giró, como si yo no fuera nadie. Una clienta que pasaba me miró y dijo en voz baja: «¿Era tu madre?». Y él, sin mirarme, respondió: «No sé quién es». Tal vez se confundió. No volví a hablarle por semanas. Me fui caminando sola, con el pastel en las manos. El olor dulce se mezclaba con mis lágrimas. Sentía que todo lo que había construido se desmoronaba como una casa de cartas. Pero al llegar a casa, respiré hondo. No me iba a quebrar. No después de todo lo vivido. Esa noche me miré al espejo. Vi las arrugas, el cabello blanco, las ojeras, y me dije: «Tatiana, no dejes que te borren». Así que al día siguiente fui al parque del barrio. Me senté con otras abuelas rusas que apenas conocía. Empezamos a hablar, a compartir historias. Una trajo samovar, otra tocaba balalaika. Empezamos a reunirnos todos los domingos, y fue ahí donde volví a sentirme viva. Ellas me recordaban quién era. Me llamaban Mamushka. Me abrazaban sin juicio. Me dejaban llorar y también reír. Fue con ellas que recuperé la fuerza, no para luchar contra mis hijos, sino para no dejar de ser yo, para no pedir permiso para existir. Y así empezó mi transformación, de ser la sombra en mi propia casa, a ser luz para otras mujeres que también habían sido calladas, las mujeres invisibles que me devolvieron la voz. Soy Tatiana, y te hablo desde la experiencia de quien lo perdió todo, menos la esperanza. Después de aquel día en el parque, donde compartí té caliente y silencios entendidos con otras mujeres como yo, algo dentro de mí comenzó a despertarse. No era solo una reunión de domingo. No era solo nostalgia. Era supervivencia. Nos mirábamos a los ojos sin necesidad de fingir. Yo, que había pasado años agachando la cabeza en casas ajenas, comencé a levantar el mentón. Y no por orgullo, sino porque recordé que tenía historia. Una tarde, entre sorbos de té y trozos de pan dulce, Nadia, una mujer ucraniana que había perdido a su marido en el mar,
Me miró con una sonrisa triste y dijo: Tatiana, deberías escribir tu historia. Tienes fuego en los ojos cuando hablas. Yo me reí. ¿Quién querría leer lo que tengo que decir? Y ella respondió, sin dudar: otras como nosotras, las invisibles. Esas palabras me golpearon, fuerte. Las invisibles. Mujeres que dejaron sus países, sus carreras, sus lenguas, para convertirse en sombras tras las puertas de casas que no eran suyas. Mujeres que limpian los restos de otros, que escuchan gritos que no les pertenecen, que sonríen con dolor en las rodillas. Mujeres que en su tierra fueron ingenieras, enfermeras, maestras, y que aquí se convirtieron en la señora que limpia. Volví a casa esa tarde con una emoción distinta, como una semilla dentro del pecho. Esa noche saqué una libreta vieja. Con mi caligrafía aún elegante, empecé a escribir. No sabía por dónde comenzar. Así que simplemente puse: me llamo Tatiana. Tengo 70 años. Vine a este país por amor y me perdí. Y de ahí no pude parar. Escribía entre una limpieza y otra. Escondía la libreta en la despensa, entre los sacos de arroz y harina. Era mi secreto, mi refugio. Empecé a recordar detalles que creía haber olvidado. La primera vez que vi nieve caer en Nueva York. El sabor agrio del primer café americano que probé. La vez que Dmitri se enfermó y pasé 3 noches sin dormir, sentada a su lado. Cada palabra que me negaron, cada gesto que me devolvió un poco de dignidad. Y un día leí uno de mis textos en voz alta frente al grupo de mujeres del parque. Mi voz temblaba, las manos sudaban, pero cuando terminé, hubo silencio, y luego aplausos y lágrimas. Tatiana, eso es lo que todas sentimos, pero no sabemos decir, me dijo Elena, una mujer de Vladivostok que había criado sola a 5 hijos limpiando oficinas. Deberías compartirlo. Así nació la idea del círculo, un espacio de mujeres migrantes. Nos reuníamos una vez por semana en la biblioteca del barrio, cuando ya todos se habían ido. Llevábamos té, poemas, cartas, canciones. A veces solo llevábamos el cansancio, pero siempre salíamos un poco más livianas. Y fue en una de esas reuniones que alguien dijo: ¿y si hacemos una exposición? ¿De qué tipo? Con nuestras historias, fotos, objetos, palabras, para que nos vean. Idea parecía una locura. ¿Quién querría ver a un grupo de mujeres mayores, con acentos marcados y manos llenas de cicatrices? Pero dijimos: ¿por qué no? Empezamos a recolectar recuerdos, fotos de la infancia, cartas de hijos lejanos, delantales, rotos, zapatos desgastados. Yo llevé mi libreta, la abrí justo en la página donde había escrito, y me perdí. El día de la exposición no esperábamos mucha gente, pero la sala se llenó. Jóvenes, vecinos, maestros. Algunos solo miraban en silencio. Otros lloraban. Una mujer americana, de unos 40 años, me abrazó con fuerza y dijo: no sabía que ustedes vivían todo eso. Gracias por contarlo. En ese momento entendí algo. No necesitaba que mis hijos me reconocieran para saber quién era.
Yo sabía mi valor. Y había otras personas que también lo estaban viendo. A partir de ese día, algo cambió. Ya no bajaba la cabeza en los trabajos. Si me hablaban mal, respondía con firmeza. Si me pedían más de lo justo, decía que no. Con respeto, sí, pero con fuerza. Y por dentro me sentía naciendo de nuevo. Tatiana, la mujer rota, la madre abandonada, la abuela invisible, estaba comenzando a brillar otra vez, desde adentro, con dignidad, porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Ya no pedía permiso para existir. Soy Tatiana, y después de tantos años tratando de encajar en un mundo que me empujaba a los márgenes, entendí una verdad poderosa. No tenía que pedir permiso para existir. Las reuniones en la biblioteca se volvieron mi aliento de vida. Algunas mujeres llegaban en silencio, con los hombros caídos, con historias escondidas en las arrugas de sus rostros. Pero con el tiempo nos fuimos soltando, riendo más alto, llorando sin vergüenza. A veces, una canción en ruso llenaba la sala. Otras veces, un poema, o simplemente el sonido de nuestras voces contando verdades, verdades que nunca antes habíamos dicho en voz alta. Un día, trajeron a una periodista. Era joven, americana, y hablaba un ruso torpe pero amable. Se sentó con nosotras grabadora en mano y dijo: «Estoy haciendo un reportaje sobre mujeres migrantes mayores. Quiero contar sus historias». Varias dudaron, otras bajaron la mirada, pero yo levanté la mano. «Puedes comenzar conmigo», dije, y comencé a hablar. Del frío, del abandono, de la lengua que se me traba en la boca, del hijo que me pidió que negara quién era, del amor que nunca dejé de sentir. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Puedo publicar tu historia con tu nombre?» «Sí, soy Tatiana. Y esta es mi verdad». La nota salió en un periódico local. Nada grandioso. Pero para mí, era como si me hubieran puesto una medalla. Mi historia, mi rostro, mi nombre. Y fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una tarde, Irina me llamó. Era raro. Hacía semanas que no hablábamos. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» Su voz sonaba diferente. Cansada. «Claro, hija», le dije, con el corazón desbocado. Cuando llegó, no traía maquillaje. No traía el aire distante de siempre, solo una bolsa de pan y una caja de té. Nos sentamos en la cocina. El sol entraba por la ventana, dorando la mesa de madera vieja. El vapor del té subía lento, y ella, tras unos segundos de silencio, dijo: «Leí tu historia». Yo no respondí, solo la miré. No sabía todo eso. O tal vez sí, y no quería verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui injusta. Me daba vergüenza el idioma, las costumbres, pero hoy veo que eras tú quien tenía el coraje. Y entonces pasó algo que no ocurría desde hacía años. Irina se levantó y me abrazó, fuerte,
como cuando era niña y tenía pesadillas, como cuando se caía y corría a mis brazos. Lloramos juntas, en silencio, sin reproches. Aquel abrazo fue más que un gesto, fue una grieta en el muro, una rendija por donde la luz empezaba a entrar. Después de eso, Irina comenzó a visitarme, más. A veces solo tomábamos té, otras veces cocinábamos juntas. Una tarde incluso le enseñé a hacer borscht. Ella rió cuando se le cayó la remolacha en la blusa, y por primera vez, en mucho tiempo, escuché su risa sincera. Poco a poco, volví a ser madre. No por imposición, sino por elección, pero no todos los hilos rotos pudieron repararse tan fácilmente. Dmitri seguía distante. Víctor, frío. A veces los llamaba y no respondían. A veces los veía en redes sociales, celebrando cumpleaños donde yo no era invitada. Dolía, sí, pero ya no me rompía. Porque había descubierto que mi valor no dependía de ser aceptada, ni siquiera de ser querida. Mi valor estaba en haber resistido, en haber amado, en haber seguido. Y un día, al mirar al espejo, me vi distinta. Las arrugas estaban ahí, las canas, las manos manchadas por los años. Pero también vi algo más: dignidad, fuerza, historia. Ya no me encorvaba al caminar, ya no pedía perdón por mi acento, ya no escondía mis recuerdos, ya no pedía permiso para existir. Esa libertad no tenía precio. Cuando descubrí que aún había un propósito para mí. Soy Tatiana, tengo 72 años, y si algo aprendí en todo este tiempo, es que la vida no termina cuando otros dejan de verte. Termina cuando tú dejas de verte a ti misma. Y yo estaba empezando a encontrarme otra vez. Después del reportaje, más mujeres comenzaron a acercarse. Algunas me reconocían en la calle, en la fila del mercado, en la iglesia. No me saludaban como una celebridad, claro que no. Me saludaban como si me conocieran, como si, en mis palabras, hubieran encontrado su propia voz. Tatiana, mi hijo también me pidió que no hablara en público. Pensé que era la única. Yo también llegué aquí con la promesa de un esposo y me quedé sola. Gracias por decir lo que yo no sabía cómo decir. Cada testimonio me tocaba. Me hacía llorar por ellas y por mí. Me di cuenta de que habíamos vivido muchas veces la misma historia, solo con diferentes nombres. Entonces, algo se encendió dentro de mí. Una tarde, mientras organizaba mi cocina, pequeña pero cálida, con olor a ajo y masa fresca, me detuve frente a la ventana. Los rayos del sol caían sobre la mesa. El vapor del samovar subía lento, como si me estuviera susurrando algo. Y en ese instante lo supe. Aún tenía un propósito. Ya no estaba aquí solo por ellos. Estaba aquí por mí, y por todas las que vinieron antes, y por las que aún vendrán. Así que tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vejez. Fui a la biblioteca pública del barrio y pedí permiso para usar una sala una vez por semana. Quiero dar clases de ruso para nietos de inmigrantes, dije. El bibliotecario me miró con sorpresa. ¿Usted? ¿Quiere enseñar? Sí, tengo mucho que dar.
Me permitieron usar un rincón sencillo, con mesas de plástico y una pizarra pequeña. El primer día llegaron 3 niños, el segundo 5, al mes éramos 15. Muchos venían con sus abuelas, otros solos, mandados por sus padres. Al principio me costaba, me temblaban las manos, temía no saber explicar bien, pero bastaba ver sus ojos curiosos, sus sonrisas tímidas, para que el miedo se disolviera. Enseñábamos palabras simples: privet, hola, spasibo, gracias. Babushka, abuela. Y cada vez que uno de ellos lograba pronunciar bien una frase, yo sentía que algo se reconstruía dentro de mí. Comencé a preparar pequeñas actividades culturales. Llevaba dulces rusos, contaba cuentos tradicionales, hacíamos manualidades con trapos viejos y cintas de colores. Los niños me miraban con asombro, como si yo fuera una maga que les abría una puerta secreta. Y un día, uno de ellos, un niño llamado Alexei, nieto de una amiga polaca, me abrazó al final de la clase y dijo: Tatiana, cuando sea grande, quiero hablar como tú, porque mi abuela dice que tú no tienes miedo de ser quien eres. Me quedé en silencio. Un niño de 8 años había dicho en una frase lo que yo tardé décadas en aprender: no tener miedo de ser quien eres. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa con el abrigo viejo sobre los hombros y la bolsa llena de libros prestados, sentí que el corazón me latía con fuerza, ya no por nostalgia, sino por esperanza. Me di cuenta de que la vida no me había quitado todo. Me había dejado algo inmenso: el poder de compartir, el poder de inspirar, el poder de sanar. Y comencé a escribir más. En mi libreta azul, donde antes solo había tristeza, empezaron a aparecer nuevas palabras: renacimiento, valor, sentido, futuro. Incluso me animé a leer uno de mis textos en voz alta en un evento de la comunidad. Me temblaban las piernas, pero cuando terminé, la sala entera aplaudió de pie. Al fondo, entre la gente, vi a Irina. Estaba llorando. Esa noche ella me dijo: Mamá, hoy entendí que nunca fuiste débil, fuiste más fuerte que todos. Yo solo sonreí, y por dentro algo se iluminó. Porque sí, aún quedaba camino, aún quedaban palabras, y aún quedaba mucho amor por dar. Cuando me invitaron a hablar en una escuela, y apareció él. Soy Tatiana, y aunque ya tengo 72 años, sigo descubriendo que la vida tiene formas inesperadas de sanar lo que creíamos perdido. Un día, después de una de mis clases de ruso, se me acercó una mujer joven. Era maestra de historia en una escuela secundaria pública cercana. Tenía el rostro amable, el cabello recogido en una trenza desordenada y los ojos llenos de curiosidad. ¿Usted es la señora que escribió esa historia en el periódico? ¿La que enseña a los niños en la biblioteca? Sí, soy yo, dije con una sonrisa tímida. ¿Le gustaría venir a mi escuela a hablar con los alumnos? Estamos trabajando temas de inmigración y resistencia. Creo que ellos deberían escucharla. Nunca imaginé que algo así me pasaría. Yo, que durante años había limpiado salones vacíos sin que nadie notara mi presencia,
Ahora era invitada a hablar en voz alta frente a una clase llena de jóvenes. Tuve miedo, lo confieso. ¿Y si se burlaban de mi acento? ¿Y si pensaban que era una anciana loca contando historias del pasado? Pero mi corazón me dijo que sí, porque si algo me había enseñado la vida, es que callar también puede ser una forma de morir lentamente. Así que preparé una pequeña charla. Llevé algunas fotos de cuando era joven, una muñeca rusa de madera, y hasta una receta escrita a mano por mi madre. Me puse mi vestido azul, ese que usé en aquel cumpleaños donde me llamaron la niñera. La escuela estaba llena de ruido, risas, mochilas colgando de los casilleros. Cuando entré al salón, todos se callaron. Algunos me miraron con curiosidad, otros con desinterés. Tomé aire y comencé. Conté cómo llegué desde Kazán, cómo dejé atrás todo por amor, cómo fui abandonada y cómo mis propios hijos renegaron de mis raíces. Les hablé de la soledad, del silencio, del dolor de no ser vista. Pero también les hablé del reencuentro, de la fuerza escondida en las lágrimas y del poder de seguir adelante cuando todo parece perdido. Al final, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio, hasta que una chica alzó la mano. Señora Tatiana, mi abuela vino de Guatemala. Nunca habla de lo que vivió. ¿Usted cree que ella también tiene algo importante para contar? Me acerqué y le tomé la mano. Las mujeres como tu abuela son bibliotecas enteras, solo que nadie se detuvo a leerlas. Y fue en ese momento que lo vi, al fondo del salón, parado, con una carpeta en las manos, el cabello más gris, los ojos cansados, pero inconfundible. Era Vladislav, mi exmarido, el hombre que me había abandonado décadas atrás. Nuestros ojos se cruzaron. Él se acercó lentamente. Los alumnos comenzaron a irse, pero yo me quedé ahí, de pie, temblando por dentro. Tatiana, murmuró con la voz apagada. ¿Qué haces aquí? Pregunté con una mezcla de rabia y sorpresa. Trabajo aquí. Soy conserje desde hace 10 años. ¿Aquí? Dije en voz baja, casi sin creerlo. Sí, después de que me divorcié de Karen. Bueno, la vida no salió como pensé. Guardamos silencio unos segundos. Leí tu historia en el periódico. Continuó. No sabía todo lo que pasaste. Fui un cobarde. Sentí una tormenta en el pecho. ¿Era compasión? ¿Rencor? ¿Lástima? ¿Paz? No estoy aquí para eso, Vladislav, respondí con firmeza. Lo sé, dijo. Pero si me dejas, me gustaría escuchar más. Si me dejas, quiero aprender lo que nunca supe ver. No, le respondí. Solo lo miré. Y por dentro, sentí algo liberarse. Ya no me debía nada. Ya no lo necesitaba. Porque ahora yo era más que su abandono. Yo era mi historia. Y él, apenas una página. Me fui del salón con la espalda erguida. Afuera, los árboles comenzaban a florecer. La primavera había llegado otra vez, pero esta vez, también dentro de mí, no era venganza, era paz. Soy Tatiana, y después de tanto tiempo sintiéndome invisible,
Finalmente comprendí que mi voz no necesitaba gritar para ser escuchada. El encuentro con Vladislav fue como abrir una vieja ventana oxidada, no para volver atrás, sino para que entrara aire nuevo. Y fue eso lo que sentí al verlo. No ira, no deseos de venganza, solo paz. Esa paz que se siente cuando entiendes que no necesitas que el otro te reconozca para saber quién eres. Volví a casa, en silencio, sin contarle a nadie lo ocurrido. Puse agua a hervir. Preparé mi té. Me senté en la cocina y me miré las manos. Manos que habían cocinado para muchos, que habían acariciado febriles frentes, que habían fregado pisos, doblado sábanas, sostenido libros. Esas mismas manos ahora sostenían mi historia. No le conté a Irina, ni a Víctor, ni a Dmitri. Ya no necesitaba validación. Había aprendido a caminar con mi sombra, a aceptarla y a seguir. Pasaron los días, luego semanas. Una tarde sonó el timbre. Era Vladislav. Sostenía un pequeño paquete. No tenía flores. No traía palabras de amor. Solo una mirada que decía: «Ya no quiero esconderme». «No vine a incomodarte», dijo. «Entonces no lo hagas», respondí con calma. «Esto es para ti». Me entregó el paquete. Dentro había un cuaderno de tapas duras, con papel grueso y líneas suaves. Pensé que podrías querer otro lugar donde escribir. Ya leí todo lo que publicaron sobre ti. Tenías razón. Siempre fuiste tú la valiente. No supe qué decir. Y no hizo falta. Se marchó sin pedir nada. Me quedé sola, con el cuaderno en las manos, y lloré, no por él, sino por la mujer que fui, por la que soportó tanto, por la que se levantó cada día aunque no tenía fuerzas, por la que escondió lágrimas para no preocupar a sus hijos. Esa noche empecé a escribir ahí, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Hoy me encontré con quien fui, la saludé con ternura y la dejé ir. Ese cuaderno se volvió mi ritual nocturno. Escribía pensamientos, frases sueltas, sueños que aún me quedaban. Y un día surgió una idea. ¿Y si otras mujeres también escribieran? Hablé con mis amigas del grupo. Les propuse crear un libro colectivo. Historias de mujeres invisibles. Historias que merecían ser contadas. ¿Un libro?, preguntó. Valentina, la más escéptica. Sí, aunque lo lean solo 10 personas. Que sepan que existimos. Durante semanas nos reunimos a escribir. Algunas dictaban porque ya no veían bien. Otras dibujaban. O grababan audios que yo transcribía con cuidado. Le pusimos nombre. Nosotras también fuimos el hogar. Lo llevamos a imprimir con ayuda de una pequeña fundación local. Una edición modesta. Tapa blanda. 100 copias. La primera presentación fue en la misma biblioteca donde todo empezó. Ese rincón donde una vez me temblaban las manos. Ahora era el escenario de nuestras voces. Vinieron vecinos, maestros, nietos. Algunas lloraron al leer. Otras reían recordando cosas que creían olvidadas. Y al final, entre abrazos, Irina se acercó. Sostenía un ejemplar del libro. ¿Puedo leer algo en voz alta?, preguntó.
Asentí. Con voz firme, leyó un fragmento de mi historia. Cuando terminó, dijo: «Esta es mi madre, y estoy orgullosa de ella». La sala aplaudió. Yo no podía hablar, solo la abracé, y lloré. No era venganza, era justicia, era redención, era amor que vuelve cuando ya no duele. Y entendí que, al final, todo lo que había soportado había valido la pena, porque mi historia ya no era un secreto, era semilla. Cuando la vida comenzó a devolverme, sin yo pedir nada. Soy Tatiana, tengo 72 años, y aprendí que la vida, a veces, devuelve, pero solo cuando ya dejaste de esperar. Cuando sembraste con dolor, regaste con lágrimas y seguiste adelante sin exigir cosecha. Es ahí, justamente ahí, cuando florece. Después del libro algo cambió, no afuera, no en las calles ni en los grandes medios. Cambió dentro de nosotras. Nos mirábamos de otra forma, nos hablábamos sin miedo, nos sentíamos existiendo. Y eso era algo inmenso para quienes llevaban décadas callando. Una tarde, Lato, directora de la biblioteca, me llamó. «Tatiana, ¿tienes un momento?» «Claro, siempre». «Saena, la universidad local quiere invitarte a dar una charla sobre tu experiencia, sobre el libro. Quieren que inspires a los jóvenes». Me quedé sin palabras. Yo, que no sabía ni cómo usar bien el transporte público cuando llegué, ahora iba a hablar en una universidad. Me reí sola, no de burla, sino de ternura por mí misma. «Sí, aceptaré». «¿Estás segura?» «Más que nunca». Irina me acompañó ese día, se ofreció a manejar, me ayudó a preparar la ropa y hasta me planchó una blusa celeste que hacía tiempo no usaba. «Quiero que te sientas especial», me dijo. «Ya me siento especial, hija, porque estás aquí». La universidad era enorme, luminosa, llena de juventud, pasos rápidos, libros abiertos. Me senté frente a una audiencia de más de 100 estudiantes y empecé, como siempre, desde el principio. Vine a este país por amor. Fui abandonada, fui madre sola, fui invisible, fui rechazada por mis propios hijos, pero también fui fuerte. Y estoy aquí para decirles que uno puede reconstruirse, incluso desde el polvo. Los jóvenes escuchaban atentos. Algunos tomaban notas. Otros me grababan con sus celulares. Pero lo más importante era lo que sentía yo. Sentía que mi dolor ya no dolía, que se había convertido en lección, y que estaba sembrando en otras almas algo que a mí me habría salvado mucho. Antes, la certeza de que vale la pena seguir, aun cuando nadie te ve. Al final, una estudiante se acercó y me dijo: «Mi mamá también es inmigrante. Nunca me contó todo lo que pasó. Hoy la voy a llamar. Gracias, señora». Y yo sonreí, porque en ese gesto estaba el milagro. En casa, ese día, Irina me preparó sopa. «No sé si me quedó como la tuya», dijo riendo. La probé. «Te falta un poco más de sal, pero tienes todo lo demás: paciencia, amor y buena intención». Reímos juntas.
y por un instante todo el dolor del pasado se volvió memoria, no herida, no cicatriz, solo una parte del camino. Semanas después, sucedió algo que no esperaba. Dmitri me escribió: vi el video de tu charla en la universidad. Me quedé en silencio. Mamá, perdóname. No fui justo. No supe ver lo que diste. No supe sostener lo que fuiste. ¿Puedo visitarte? Mis manos temblaron. No de miedo, sino de sorpresa, de ternura, de una emoción antigua que creí enterrada. Respondí solo con 2 palabras: cuando quieras. Y vino, con los ojos húmedos, con los hombros caídos, con un ramo de flores y un cuaderno en blanco. Quiero escribir, mamá. Quiero que me enseñes. Quiero conocer la historia de verdad. La historia que nunca quise escuchar. Lo abracé. No le reproché nada. No lo hice llorar. Solo lo abracé como cuando era niño y se asustaba por las tormentas. Porque a veces el tiempo devuelve. No con ruido, no con justicia inmediata, sino con silencio sanador. Y comprendí entonces que la maternidad no se rompe por el rechazo. Se transforma y espera, porque un hijo puede irse, puede negar, puede herir, pero una madre sigue amando. Ese día le conté a Dmitri cómo fue dormir con ellos en un colchón, con el viento colándose por las paredes. Le conté lo de la medicina que no pude comprar, del abrigo que vendí, del borscht que preparé con lágrimas. Él lloró. Lloró como nunca lo había visto, como aquel niño que se enfermaba en invierno. Y yo lo abracé otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el amor supiera regresar. Cuando por fin me llamaron mamá y no sentí dolor. Soy Tatiana, y si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo antes de continuar. A veces, el amor tarda en volver, pero cuando lo hace, sabe exactamente a dónde regresar. Después de aquel día en que Dmitri vino a verme, algo empezó a recomponerse en el aire. No fue un milagro, no fue de un día para el otro. Fue como una grieta que se va llenando con gotas de lluvia suave, con silencios compartidos, con gestos pequeños. Él comenzó a visitarme los domingos. Al principio, solo se sentaba en la mesa de la cocina, mirando mis manos mientras pelaba papas o cortaba repollo para hacer golubtsi. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Una tarde, trajo consigo una caja. Dentro había fotos antiguas que yo pensaba que había tirado cuando se fue de casa. Las guardé, pero no sabía por qué. Me dijo. Ahora sabes, respondí con una lágrima cayendo sin aviso. Vimos esas fotos juntos, yo con trenzas en Kazán, Vladislav con los niños pequeños en el parque, Irina disfrazada en una obra escolar, Víctor con su gorro de lana azul, ese que odiaba pero que yo insistía en ponerle. No me acordaba de esto, mamá. Fue la primera vez en años que me llamó así, mamá, no Tatiana, no señora, no ella, mamá, y fue como
si mi corazón soltara un suspiro contenido por décadas. No lloré, solo sonreí, y por dentro algo cicatrizó para siempre. Irina y Dmitri comenzaron a hablar entre ellos, ya no solo para coordinar quién me llevaría al médico o si me faltaba algo en casa. Hablaban como hermanos, reían, se contaban cosas, volvían a ser lo que una vez fueron. Un domingo cualquiera, Irina me propuso algo. Mamá, ¿te gustaría si hacemos una cena de familia? Quiero invitar a Víctor también. Quiero que estemos los 4. No supe qué decir. Me temblaron los dedos. Asentí. Sí, me gustaría mucho. La cena fue sencilla, pero para mí fue un banquete. No por la comida, sino porque los tenía a todos en una misma mesa, después de tantos años. Víctor llegó serio, como siempre, pero cuando me vio, me abrazó, sin decir una sola palabra. Ese abrazo fue más largo que cualquier explicación. Comimos, brindamos, con jugo de uva, porque ninguno quería vino esa noche, y recordamos, no solo lo bueno, también lo difícil. Y nos reímos de nuestras propias tristezas. Irina dijo, «Creo que todos te debemos un perdón, mamá». Dmitri agregó, «No, te debemos mucho más. Te debemos nuestra vida». Y yo los miré, a todos, y entendí que no necesitaba nada más, porque había sembrado amor, y ahora estaba floreciendo. Esa noche, al cerrar la puerta, me apoyé en ella por dentro. Cerré los ojos y murmuré, «Gracias». No sé a quién se lo decía. A Dios, al destino, a la Tatiana de hace 30 años que no se rindió, a la mujer que no se quebró cuando todo se rompía a su alrededor. Esa mujer, esa soy yo, con mis canas, con mis recuerdos, con mis historias arrugadas, pero llenas de vida. Hoy tengo una nueva libreta, más páginas blancas que llenar, no con quejas, sino con gratitud. Y cuando la vecina de al lado, una joven mamá recién llegada de Uzbekistán, me preguntó si podía ayudarla con el idioma, le respondí con una sonrisa. Claro, hija, yo también pasé por eso, y si pude yo, tú también puedes, porque entendí que nada de lo que viví fue en vano. Cada lágrima regó algo, cada silencio preparó la tierra, y cada acto de amor germinó. Soy Tatiana. Fui madre sola, esposa olvidada, mujer invisibilizada, pero también fui fuerte. Y hoy soy testigo de que el amor verdadero, el que se da sin condiciones, siempre regresa. Mi vida no fue un error, fue una herencia silenciosa. Soy Tatiana. Tengo 72 años, y si alguien me preguntara hoy si me arrepiento de todo lo que viví, mi respuesta sería simple y firme. No, porque incluso lo más doloroso me enseñó a amar con profundidad y a resistir sin rencor. Después de aquella cena con mis hijos, una nueva etapa comenzó. No fue perfecta. Aún había silencios, a veces distancias, pero ya no dolían igual, porque habían sido reconocidas, nombradas,
y eso, en sí mismo, era una forma de liberación. Comencé a escribir más seguido. Mis historias ya no eran solo para mí, eran para otras mujeres, para nietas, para madres jóvenes que sentían que el mundo se les caía encima. Una joven me escribió por correo: Tatiana, tengo 20 años. Mi mamá es como usted. Nunca supe cuánto callaba. Gracias por enseñarme a mirarla de otra manera. Ese mensaje me dejó llorando frente a la pantalla. No por tristeza, sino por esa emoción intensa de saber que una sola historia puede tocar 1000 corazones. Y entonces entendí que yo no había sido solo una madre abandonada. No había sido solo una inmigrante olvidada. Había sido, y era, puente, raíz, memoria viva. Una tarde, mientras revisaba cajas antiguas, encontré una carta que nunca envié. Estaba dirigida a Vladislav, escrita en los primeros meses después de su abandono. La letra era temblorosa, llena de rabia contenida. Decía cosas como: ¿cómo pudiste? ¿Qué les dirás a nuestros hijos cuando pregunten por ti? Yo di todo, y tú me diste la espalda. La leí en voz alta, sola en la cocina, y luego la rompí, con ternura, con paz. Ya no necesitaba que me pidieran perdón. Ya me lo había dado yo. Y eso fue libertad. Ese mismo día, Dimitri me trajo a su hija, mi nieta, una niña de 7 años, con trenzas rubias y ojos tan curiosos como los míos cuando era pequeña. Ella quiere conocerte, babushka, me dijo. La niña me abrazó, con fuerza. Yo me arrodillé, ignorando el crujido de mis rodillas, y le susurré: estaba esperando este momento desde que tú naciste. Pasamos la tarde cocinando. Le enseñé a amasar pan, a pronunciar palabras en ruso. Le conté cuentos de mi infancia en Kazán, y ella los escuchaba como si fueran leyendas mágicas. ¿Tú siempre fuiste tan valiente?, me preguntó. No, mi amor. Aprendí a hacerlo. A veces con miedo, a veces con lágrimas. Pero nunca me rendí. Esa noche, Dimitri me abrazó antes de irse. Nunca imaginé que mis hijos te conocerían así, entera. Gracias por no irte, mamá. Y yo solo asentí, porque sabía que la presencia es una forma de amor que no siempre se valora a tiempo, pero nunca se olvida. Empecé también a dar pequeños talleres en centros comunitarios, no para enseñar un idioma, sino para enseñar dignidad, a contar la propia historia, a sostener la voz incluso cuando nadie parece escuchar. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, me dijo: yo pensaba que era tarde para empezar de nuevo, pero tú me mostraste que aún hay tiempo para ser vista, y ahí comprendí algo inmenso. Mi vida no fue un error, fue una herencia silenciosa que ahora empezaba a hablar. No dejé dinero, ni títulos, ni casas, pero dejé algo mucho más valioso: la certeza de que hasta las mujeres más invisibles pueden transformar el mundo con solo no rendirse. Y por eso, cuando me despierto por la mañana, aunque las rodillas me duelen y la memoria a veces me juega malas pasadas, yo sonrío, porque tengo algo que me sostiene, sentido, y eso, querida, no tiene precio. 12.
Lo volví a vivir todo. Y esta vez sin dolor. Soy Tatiana, y mientras escribo estas últimas palabras, tengo la ventana abierta, el aire fresco entrando y el corazón lleno. Llena no de cosas, ni de logros materiales, llena de vida verdadera, de esas que se respiran con el pecho entero, de esas que no se olvidan. Hoy mi casa ya no es tan silenciosa. Mis hijos vienen. Mis nietos corren por el pasillo. Hay zapatos pequeños desordenados junto a la puerta. Hay dibujos colgados en la nevera. Hay olor a sopa y pan casero. Y hay música, aunque a veces solo sea la música de una risa espontánea o de una conversación entre generaciones. A veces me siento en mi silla favorita, la que mira al jardín, y cierro los ojos. Vuelvo a verme en aquella estación de 1900 tren en Rusia, con 3 hijos dormidos sobre mis piernas y una maleta rota llena de sueños. Vuelvo a escuchar las voces de mis hijos negándome, la primera vez que me dijeron, no digas que eres mi madre. Y vuelvo a sentir la soledad de aquel día en la farmacia, donde no pude pagar el antibiótico para mi hijo enfermo. Pero esta vez lo recuerdo sin dolor, porque entendí que todo eso fue mi fuego, el horno que forjó mi alma. No me volví fuerte porque quise, me volví fuerte porque era eso, o desaparecer. Y no desaparecí, ni como mujer, ni como madre, ni como abuela, ni como migrante, ni como ser humano con dignidad. He enseñado a niños a hablar mi lengua. He escuchado historias que me partieron el alma. He abrazado a mujeres rotas que se volvieron a levantar. He sido abrazada, también, por mis hijos, por mis nietos, por otras abuelas que ahora me llaman hermana. Un día, Víctor me llamó. Mamá, ¿puedes venir a hablar en la escuela de mi hija? Ella quiere que cuentes tu historia. Y allí fui, con mi vestido azul, con mi cuaderno lleno de páginas escritas a mano, con mis años encima, pero sin peso. Conté mi historia frente a niños de 12 años. Ninguno se aburrió. Ninguno se rió. Me escuchaban como si les estuviera hablando de otro mundo. Y en cierto modo, era así, porque hay mundos dentro de cada mujer que resistió en silencio. Y cuando se animan a hablar, se iluminan generaciones enteras. Cuando terminé, una niña se me acercó. ¿Tú crees que mi mamá también es valiente, aunque no hable inglés? Me agaché a su altura. Si vino hasta aquí por ti, entonces es una heroína. Y lo es. Como tantas. Como millones, como tú, tal vez, que me estás escuchando ahora. Hoy ya no tengo miedo del futuro, porque hice las paces con el pasado. Hoy no tengo vergüenza de mi acento, porque con cada palabra construí un puente. Hoy no espero que nadie me diga gracias, porque mi vida ya es gratitud pura. Y si alguna vez mis nietos preguntan quién fui, quiero que digan, mi abuela no tuvo todo, pero lo dio todo, y lo hizo con el corazón. Así que, si tú estás ahí, sola, cansada, invisible,
escúchame bien. No eres poca cosa. No eres vieja. No estás tarde. Estás viva. Y eso, querida, eso lo cambia todo. Levántate, aunque sea despacito, y empieza por contarte tu propia historia, no para que todos la escuchen, sino para que tú no la olvides, porque si tú no te celebras, ¿quién lo hará? Yo soy Tatiana, y mi historia no termina aquí, porque vive en las palabras que dejé sembradas, en las mujeres que ayudé a levantar, en los niños que hoy pronuncian babushka con orgullo, y en ti, si algo de lo que viví tocó tu corazón. Gracias por escucharme. Gracias por no pasar de largo. Y recuerda siempre, una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta sabiendo que nadie va a aplaudirle, y aún así se levanta. Y, al final, lo único que importa es el amor que quedó. Soy Tatiana, y aunque ya conté mi historia, hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que no se dice en los libros, ni se enseña en las escuelas, pero que una mujer como yo lo aprende con los años, con los silencios y con las lágrimas secadas en soledad. Hoy camino más despacio. Mis pasos no son firmes como antes. A veces olvido dónde dejé las llaves o qué día es. Mis manos tiemblan un poco al servir el té y mis ojos se esfuerzan por leer las letras pequeñas. Pero mi corazón nunca estuvo tan despierto. Vivo en un pequeño apartamento ahora. Ya no necesito una casa grande. No me sobran lujos, pero no me falta lo esencial: luz, abrigo y amor. Cada mañana me despierto temprano. Pongo agua a calentar, miro por la ventana y escucho al mundo andar sin mí por unas horas y sonrío. Porque sé que ya no necesito correr detrás de nada, ya no tengo que probarle nada a nadie. He llegado a ese lugar interior donde todo se vuelve claro, donde el pasado ya no aprieta, donde el futuro no angustia y donde el presente simplemente es. A veces recibo cartas, mujeres de otras ciudades, de otros países, que han leído el libro, que han visto alguna charla mía, que han escuchado mis palabras. Tatiana, yo también fui abandonada. Yo también crié sola. Yo también me sentí invisible. Y yo las leo, y las abrazo con mis ojos. Porque aunque nunca nos hayamos visto, somos la misma. Cambiamos de idioma, de rostro, de historia, pero compartimos esa raíz profunda que solo las mujeres de verdad entienden, la de resistir amando. Mis hijos siguen viniendo, a veces con sus hijos, otras veces solos, solo para tomar una taza de café y hablar de la vida. Ahora me escuchan, y a veces hasta me piden consejos. Y aunque nunca me dijeron perdón con todas las letras, yo no lo necesito, porque el amor no guarda facturas, el amor que espera no exige, solo está. Una vez, Víctor me preguntó: «Tú sufriste mucho por nosotros, ¿verdad?». Yo le tomé la mano y respondí: «Sí, pero también viví mucho por ustedes». Y eso fue más grande que el dolor, porque el amor, cuando es verdadero, siempre termina ganando. A veces se esconde, a veces se duerme, a veces se disfraza de rabia o silencio.
pero no muere. Hoy tengo más fotos que antes. Ya no están guardadas en cajas. Están en las paredes, en portarretratos, en la pantalla de mi celular, y cada una de ellas es un testimonio de que la vida sigue, aun cuando creíste que ya no quedaba nada. Y si me preguntan qué es lo que más me enorgullece, no diré que fue el libro, ni las charlas, ni siquiera haber criado sola a mis hijos. Diré algo más sencillo: no haber dejado que la amargura me transformara. Seguir siendo dulce, a pesar de todo. Porque eso, querida, es lo más difícil. Ser buena, cuando no fueron buenos contigo. Tener fe, cuando todo te decía que no. Y seguir amando, aun cuando te negaron el nombre de madre. Ahora, en esta etapa de mi vida, sé que nada de lo vivido fue en vano. Ni siquiera los silencios. Ni siquiera los días en que nadie llamaba. Porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta esta paz que no se compra ni se aprende, solo se construye con años, con lágrimas y con amor. Así que si estás escuchando esto desde tu casa, si sientes que ya nadie te ve, si te preguntas para qué seguir, escúchame bien. Tú aún tienes algo por dar, aún tienes algo por decir, y sobre todo, aún tienes algo por amar. Levántate, aunque sea solo para ti, aunque sea para poner la tetera a calentar, aunque sea para mirar por la ventana y decir: hoy también soy importante, porque lo eres, porque siempre lo fuiste, y porque el mundo, aunque no lo diga, te necesita. Yo soy Tatiana, y aunque esta historia termina aquí, mi amor, mi voz y mi ejemplo seguirán viviendo en cada mujer que se niegue a desaparecer. Lo volví a vivir todo, y esta vez sin dolor. Soy Tatiana, y mientras escribo estas últimas palabras, tengo la ventana abierta, el aire fresco entrando y el corazón lleno. Llena no de cosas, ni de logros materiales, llena de vida verdadera, de esas que se respiran con el pecho entero, de esas que no se olvidan. Hoy mi casa ya no es tan silenciosa. Mis hijos vienen, mis nietos corren por el pasillo. Hay zapatos pequeños desordenados junto a la puerta. Hay dibujos colgados en la nevera. Hay olor a sopa y pan casero. Y hay música, aunque a veces solo sea la música de una risa espontánea o de una conversación entre generaciones. A veces me siento en mi silla favorita, la que mira al jardín, y cierro los ojos. Vuelvo a verme en aquella estación de tren en Rusia, con 3 hijos dormidos sobre mis piernas y una maleta rota llena de sueños. Vuelvo a escuchar las voces de mis hijos negándome, la primera vez que me dijeron: no digas que eres mi madre. Y vuelvo a sentir la soledad de aquel día en la farmacia, donde no pude pagar el antibiótico para mi hijo enfermo, pero esta vez lo recuerdo sin dolor, porque entendí que todo eso fue mi fuego, el horno que forjó mi alma. No me volví fuerte porque quise, me volví fuerte porque era eso o desaparecer. Y no desaparecí, ni como mujer, ni como madre, ni como abuela, ni como migrante, ni como ser humano con dignidad. He enseñado a niños a hablar mi lengua,
He escuchado historias que me partieron el alma. He abrazado a mujeres rotas que se volvieron a levantar. He sido abrazada, también, por mis hijos, por mis nietos, por otras abuelas que ahora me llaman hermana. Un día, Víctor me llamó. Mamá, ¿puedes venir a hablar en la escuela de mi hija? Ella quiere que cuentes tu historia. Y allí fui, con mi vestido azul, con mi cuaderno lleno de páginas escritas a mano, con mis años encima, pero sin peso. Conté mi historia frente a niños de 12 años. Ninguno se aburrió. Ninguno se rió. Me escuchaban como si les estuviera hablando de otro mundo. Y en cierto modo, era así. Porque hay mundos dentro de cada mujer que resistió en silencio. Y cuando se animan a hablar, se iluminan generaciones enteras. Cuando terminé, una niña se me acercó. ¿Tú crees que mi mamá también es valiente aunque no hable inglés? Me agaché a su altura. Si vino hasta aquí por ti, entonces es una heroína. Y lo es, como tantas, como millones. Como tú, tal vez, que me estás escuchando ahora. Hoy ya no tengo miedo del futuro. Porque hice las paces con el pasado. Hoy no tengo vergüenza de mi acento, porque con cada palabra construí un puente. Hoy no espero que nadie me diga gracias, porque mi vida ya es gratitud pura. Y si alguna vez mis nietos preguntan quién fui, quiero que digan, mi abuela no tuvo todo, pero lo dio todo. Y lo hizo con el corazón. Así que, si tú estás ahí, sola, cansada, invisible, escúchame bien. No eres poca cosa. No eres vieja. No estás tarde. Estás viva. Y eso, querida, eso lo cambia todo. Levántate, aunque sea despacito, y empieza por contarte tu propia historia. No para que todos la escuchen, sino para que tú no la olvides, porque si tú no te celebras, ¿quién lo hará? Yo soy Tatiana, y mi historia no termina aquí, porque vive en las palabras que dejé sembradas, en las mujeres que ayudé a levantar, en los niños que hoy pronuncian babushka con orgullo, y en ti, si algo de lo que viví tocó tu corazón. Gracias por escucharme. Gracias por no pasar de largo. Y recuerda siempre, una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta sabiendo que nadie va a aplaudirle. Y aún así, se levanta. Y al final, lo único que importa es el amor que quedó. Soy Tatiana, y aunque ya conté mi historia, hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que no se dice en los libros, ni se enseña en las escuelas, pero que una mujer como yo lo aprende con los años, con los silencios y con las lágrimas secadas en soledad. Hoy camino más despacio. Mis pasos no son firmes como antes. A veces olvido dónde dejé las llaves o qué día es. Mis manos tiemblan un poco al servir el té y mis ojos se esfuerzan por leer las letras pequeñas. Pero mi corazón nunca estuvo tan despierto. Vivo, en un pequeño apartamento ahora. Ya no necesito una casa grande. No me sobran lujos, pero no me falta lo esencial: luz, abrigo y amor. Cada mañana me despierto temprano. Pongo agua a calentar.
Miro por la ventana y escucho al mundo andar sin mí por unas horas, y sonrío, porque sé que ya no necesito correr detrás de nada. Ya no tengo que probarle nada a nadie. He llegado a ese lugar interior donde todo se vuelve claro, donde el pasado ya no aprieta, donde el futuro no angustia, y donde el presente simplemente es. A veces recibo cartas, mujeres de otras ciudades, de otros países, que han leído el libro, que han visto alguna charla mía, que han escuchado mis palabras. Tatiana, yo también fui abandonada. Che, yo también crié sola. Yo también me sentí invisible. Y yo las leo, y las abrazo con mis ojos, porque aunque nunca nos hayamos visto, somos la misma. Cambiamos de idioma, de rostro, de historia, pero compartimos esa raíz profunda que solo las mujeres de verdad entienden, la de resistir amando. Mis hijos siguen viniendo, a veces con sus hijos, otras veces solos, solo para tomar una taza de café y hablar de la vida. Ahora me escuchan, y a veces hasta me piden consejos. Y aunque nunca me dijeron perdón con todas las letras, yo no lo necesito, porque el amor no guarda facturas. El amor que espera no exige, solo está. Una vez, Víctor me preguntó: «Tú sufriste mucho por nosotros, ¿verdad?». Yo le tomé la mano y respondí: «Sí, pero también viví mucho por ustedes, y eso fue más grande que el dolor, porque el amor, cuando es verdadero, siempre termina ganando. A veces se esconde, a veces se duerme, a veces se disfraza de rabia o silencio, pero no muere. Hoy tengo más fotos que antes. Ya no están guardadas en cajas. Están en las paredes, en portarretratos, en la pantalla de mi celular. Y cada una de ellas es un testimonio de que la vida sigue, aun cuando creíste que ya no quedaba nada. Y si me preguntan qué es lo que más me enorgullece, no diré que fue el libro, ni las charlas, ni siquiera haber criado sola a mis hijos. Diré algo más sencillo: no haber dejado que la amargura me transformara, seguir siendo dulce a pesar de todo, porque eso, querida, es lo más difícil. Ser buena cuando no fueron buenos contigo, tener fe cuando todo te decía que no, y seguir amando, aun cuando te negaron el nombre de madre. Ahora, en esta etapa de mi vida, sé que nada de lo vivido fue en vano, ni siquiera los silencios, ni siquiera los días en que nadie llamaba, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta esta paz que no se compra ni se aprende, solo se construye con años, con lágrimas y con amor. Así que si estás escuchando esto desde tu casa, si sientes que ya nadie te ve, si te preguntas para qué seguir, escúchame bien. Tú aún tienes algo por dar, aún tienes algo por decir, y sobre todo, aún tienes algo por amar. Levántate, aunque sea solo para ti, aunque sea para poner la tetera a calentar, aunque sea para mirar por la ventana y decir: hoy también soy importante, porque lo eres, porque siempre lo fuiste, y porque el mundo, aunque no lo diga, te necesita. Yo soy Tatiana, y aunque esta historia termina aquí, mi amor, mi voz y mi ejemplo
seguirán viviendo en cada mujer que se niegue a desaparecer. Si pudiera abrazarte a ti, mujer que escuchaste todo esto. Soy Tatiana, y aunque ya dije tanto, siento que aún queda una última cosa por decir. Una cosa que no quiero guardar. Porque si tú llegaste hasta aquí, hasta este final, es porque algo dentro de ti también ha vivido en silencio. Algo en ti, como me pasó a mí, sigue resistiendo con el corazón en la mano, y si pudiera estar ahora frente a ti, no hablaría más, solo te abrazaría. Un abrazo lento, largo, sin palabras, de esos que dicen, te veo, te creo, no estás sola, porque eso fue lo que más me faltó por tantos años, ser vista, no como la señora que limpia, ni como la que no habla bien, ni como la madre que no entiende, ser vista como lo que realmente era, una mujer que ama hasta cuando ya no tiene fuerzas, una mujer que da incluso cuando no recibe nada. Tú también eres esa mujer. Y si me estás oyendo, es porque algo en tu historia se parece a la mía. No importa si tienes 20, 40 o 70 años. Todas, en algún momento, hemos sido invisibles. Todas hemos callado para no incomodar. Hemos soportado para no perder. Hemos aguantado para que otros estén bien. Pero hoy quiero que escuches bien esto. Ya no tienes que aguantarte a ti misma. Ya no tienes que esconder tu historia. Ya no tienes que callar lo que fuiste, lo que perdiste o lo que aún sueñas. Tienes derecho a sentarte en el centro de la sala, a contar tu historia, a reír sin culpa, a llorar sin esconderte, a ser celebrada no por lo que diste, sino simplemente por existir. Yo fui esa mujer rota. Yo también sentí vergüenza de mi reflejo. También creí que mis hijos jamás volverían. También pensé que no servía para más. Pero la vida me sorprendió, porque el amor volvió, la voz regresó, y la mujer que estaba dentro de mí se levantó. No esperes a que alguien te pida perdón para sanar. No esperes a que el mundo te reconozca para sentir que vales. Mírate al espejo esta noche. Pon tus 2 manos sobre tu pecho y repite conmigo, si puedes. Estoy viva. Y eso ya es un milagro. Estoy viva y aún tengo historias que contar. Y si tienes miedo, escríbelo. Si estás cansada, respira. Si te sientes sola, busca a otra mujer como tú, porque no hay medicina más fuerte que la voz de otra que te dice, yo también lo viví, y sigo aquí. Tatiana ya no es solo un nombre, es un símbolo, un faro, una herida que cicatrizó, y una llama que se encendió en medio de la oscuridad. Tú, mujer que me escuchas, tú también puedes ser faro, puedes ser luz, puedes ser descanso para otras, porque lo que viviste no fue en vano, ni tu entrega, ni tus noches sin dormir, ni tus silencios, ni tus sacrificios. Todo eso es legado, y el legado nunca muere. Así que levanta el rostro, sonríe y camina, con tus pasos lentos, con tus historias arrugadas, con tu voz entrecortada. Camina, porque aunque el mundo no lo diga, nosotras, las que aguantamos, somos las que construyen lo que otros disfrutan.
Y un día, quizás no hoy, quizás no mañana, pero un día, alguien te dirá: gracias por no rendirte, gracias por ser tú. Y ese día, querida, sentirás que todo valió la pena. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo. Gracias por no soltar esta historia. Yo soy Tatiana, y aunque mis rodillas tiemblen y mi memoria falle, mi corazón aún late fuerte. Por mí, por ti, por todas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos permite seguir contando historias reales como la de la abuela Tatiana. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por estar aquí y por escuchar con el alma. Hasta la próxima historia.